Corrí de regreso a mi habitación, agarré la almohada de mi abuelo y me tiré al suelo, justo al lado de la cama. No fue para dormir, solo para tratar de calmarme, porque el miedo me paralizó. No era un miedo cualquiera, era un temor que me consumía por dentro. De repente, cerré los ojos y sentí que mi cabeza empezaba a temblar por sí sola, como si algo estuviera tirando de ella. Primero lentamente, luego más rápido, hasta que pareció girar a una velocidad absurda, como si estuviera en un remolino incontrolable. Y todo el tiempo estuve pensando, Dios mío, este no soy yo, no voy a hacer esto. Pero así fue. Y luego, sin previo aviso, me encontré en un lugar oscuro, sin techo, sin paredes, sin piso, solo una oscuridad profunda e infinita. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo morí? ¿Cómo pasó esto? Me pellizqué, intenté convencerme de que era real, pero la sensación era tan intensa que todo mi cuerpo temblaba. Temblaba sin parar. Y luego los vi. Criaturas enormes, del tamaño de edificios, con garras afiladas y rostros deformes. Una masa de horror que se multiplicaba por millones. Era como si el mismísimo infierno se hubiera abierto ante mí. Bienvenido a Tocando el Más Allá. Hoy nuestro invitado es Salomón, quien vivió una experiencia sobrenatural en el mundo espiritual. No solo se encontró con Jesús cara a cara, sino que fue testigo del choque entre el bien y el mal en su forma más cruda. Antes de llegar al milagro en sí, déjame contarte un poco sobre su recorrido. Nací en Brasil, hijo de coreanos que emigraron allí. No me pregunten por qué, mis padres simplemente decidieron que así sería. Los primeros 10 años de mi vida los pasé en el campo, hasta que nos mudamos a Estados Unidos. Vivíamos en Nueva Jersey, Texas, San Francisco y finalmente Los Ángeles. Hasta mi segundo año de secundaria, estábamos en Texas, cuando mis padres quebraron. Lo perdieron todo, negocios, dinero, estabilidad. De la noche a la mañana mi vida dio un vuelco. Mis padres no podían mantenerme y mucho menos mi hermana mayor. Entonces me enviaron a San Francisco, a vivir con un pastor amigo de la familia, el mismo que me bautizó de bebé en Brasil. El problema era que no lo conocía. La última vez que me vio tenía 1 año. Aún así me fui a vivir con él para terminar la secundaria. Pero la realidad fue muy diferente a lo que imaginaba. Ese hombre, que se suponía era un guía espiritual, era un lobo con piel de oveja. Durante 1 año entero sufrí abuso verbal sin motivo ni explicación. ¿Y lo peor? Era el pastor principal de una iglesia. A los 16 años caí en una profunda depresión. Dejé la escuela, pasaba mis días en la playa, salía de casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 3:30, para que nadie se enterara de que me había rendido. Hice esto durante 3 meses, hasta que la escuela llamó al pastor. Fue entonces cuando mis padres se enteraron. Mi padre vino corriendo desde Brasil y mi hermana ya se había mudado a Los Ángeles, donde asistía a la universidad. Entonces me trasladaron allí. Pero la depresión no desapareció. Al contrario, duró 15 años. Durante mi primera vez en Los Ángeles, intenté empezar de nuevo, pero terminé abandonando la universidad también. Estaba sin rumbo, sin esperanza, trabajando en trabajos que no me llevaban a ninguna parte. Asistí a iglesias aquí y allá, pero la fe nunca tuvo sentido para mí. Hasta que, desesperada, comencé a rezar la misma oración todas las noches: si existes, tienes que demostrármelo. No puedo entenderlo simplemente leyendo libros o escuchando cuentos. Necesito verlo para creerlo. Y lo decía en serio. No le quedaba nada que perder. Si la muerte fuera solo el final, si no hubiera nada después, yo sería un número más en las estadísticas. Pero si había algo más, necesitaba saberlo. Hice esta oración durante años, hasta que algo cambió. No sé si fue por ella, pero tiene sentido. Me acababa de mudar al sur de California. Tenía 20 y tantos años y vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Glendale. Era una tarde cualquiera, alrededor de las 2 o 3 de la tarde. Tenía una cita en media hora y solo había vuelto a casa para cambiarme de ropa. Subí las escaleras, entré en la habitación y de repente me invadió un terror inexplicable. No había ningún motivo, no había nadie allí, pero el miedo era real. Y entonces empezó todo. Y en ese instante, algo en mí lo reconoció. No era un recuerdo,
No era algo que hubiera estudiado o visto en una pintura, era más profundo, como si una antigua verdad estuviera despertando dentro de mí. Los brazos abiertos, la postura serena, la luz que no quemaba, sino que envolvía. Era él. No había dudas, no había lugar para cuestionamientos. La presencia fue tan intensa que, por un segundo, incluso me olvidé de mi propio pánico. Entonces, sin que él dijera una palabra, lo supe. Sabía que no estaba muerto. Sabía que este no era el final, sino un comienzo, o tal vez un nuevo comienzo. La luz a su alrededor palpitaba, como si respirara, y cada latido de ese ritmo me calmaba, me acercaba. No había miedo allí, solo una certeza abrumadora, me estaban viendo. No como un cuerpo, no como un nombre, sino como algo mucho más grande. Y por primera vez en toda esa experiencia, sentí algo que nunca antes había sentido, una paz que no provenía de mí, que no dependía de mis circunstancias, que simplemente existía. Pero entonces, como si el tiempo se hubiera replegado sobre sí mismo, la luz empezó a moverse. No lejos, no cerca, sino a través de mí. Era como si cada partícula de mi ser espiritual estuviera siendo tocada, examinada, conocida. No me dolió. No fue invasivo. Fue íntimo. Como si alguien finalmente entendiera cada pensamiento que alguna vez había tenido, cada miedo que alguna vez había escondido, cada esperanza que ni siquiera me había atrevido a confesar. Y en ese momento supe que él lo sabía. De todo. Entonces vino la pregunta. No en palabras ni en sonidos, sino en una comprensión tan clara que parecía haber sido escrita en mi propio corazón. ¿Por qué tienes miedo? No fue una acusación. No fue un juicio. Fue una invitación. Una invitación a dejar ir todo lo que creía saber sobre mí, sobre el mundo, sobre lo que era posible. Y, sin necesidad de que yo respondiera, él ya sabía la respuesta. Porque el miedo no era mío. Era solo una sombra que llevaba, una sombra que él estaba allí para disipar. De repente, la imagen comenzó a disolverse. No como algo que borra, sino como algo que transforma. La luz se extendió, el túnel se ensanchó y me encontré de regreso, no en el suelo de la habitación de mi hermana, no en el apartamento de Glendale, sino en un lugar que no estaba en ninguna parte y en todas partes a la vez. Y entonces, como un suspiro, todo volvió. Abrí los ojos. Yo estaba acostada en el suelo, al lado de la cama, con la almohada de mi abuelo todavía debajo de mi cabeza. Mi madre todavía dormía en la habitación de al lado. El reloj marcaba las 3:12 de la tarde, exactamente la misma hora en que entré a la habitación. No había pasado ni un segundo. No había sido una eternidad. Había pasado suficiente tiempo. Y supe, con una claridad que ardía más que cualquier duda, que nada volvería a ser igual. Porque ahora lo había visto. No con los ojos, no con la mente, sino con algo que estaba más allá de ambos. ¿Y lo más aterrador? No quería volver a ser quien era antes. Muerte, ves una luz, escuchas voces, sientes una presencia. Pero no vi nada de eso. Lo que vi fue un vacío absoluto, el tipo de silencio que solo existe cuando el cuerpo se ha rendido, pero el alma todavía no sabe a dónde ir. Y entonces, de la nada, algo me hizo retroceder. No fue un médico, no fue un milagro obvio. Era como si una mano invisible hubiera agarrado el hilo más fino de mi existencia y me hubiera arrastrado de regreso al mundo de los vivos. Y cuando abrí los ojos, estaba tirado en la arena, con el sabor de la sangre en la boca y la certeza de que alguien o algo había decidido que aún no era el momento. Pero ahora, después de lo que he vivido, entiendo por qué. Porque allí, donde yo estaba, no había lugar a dudas. No hubo tal vez, quién sabe, ¿es real? Fue todo o nada. Y cuando susurró esas palabras, te acepto en mi reino, no fue una promesa vaga, del tipo que escuchamos en los sermones y guardamos en lo profundo de nuestro pecho como un consuelo lejano. Fue una frase. Un veredicto. ¿Y lo más increíble? No necesitaba gritar. No hubo necesidad de fuego, truenos o señales grandiosas. Una frase fue suficiente, dicha con la misma naturalidad que decir sí a una simple petición. Porque allí las palabras no se pronuncian, sino que se pronuncian. No hacen eco. Sucede. Y sentí su peso.
No se trataba solo de salvación. Se trataba de pertenencia. Como si, de repente, todas las piezas sueltas de mi vida, los errores, el dolor, las veces que quise rendirme, hubieran encontrado su lugar exacto. Como si cada segundo de sufrimiento, cada cicatriz, cada noche que lloré sin saber por qué, fuera solo el precio de un billete que ni siquiera sabía que estaba comprando. Y ahora, ahí, entendí, no fue suerte. No fue mérito. Era gracia, pura, cruda, sin remordimientos. La misma gracia que me sacó del desierto cuando 10 hombres me abandonaron para morir. La misma gracia que me hizo sobrevivir a un padre que me rompió antes de que aprendiera a defenderme. La misma gracia que, contra todo pronóstico, me mantuvo con vida cuando el mundo entero parecía tener motivos para borrarme. Y entonces, cuando el amor dejó de brotar como una cascada, cuando la última gota de esa presencia se disolvió en el aire, supe que algo había cambiado para siempre. No fue solo una experiencia. Fue una revelación. Y las revelaciones no vuelven. Se queman. Se transforman. Dejan marcas que ningún argumento, ninguna duda, ningún escepticismo puede borrar. Porque ahora sé lo que significa morir a uno mismo. No es una metáfora. No es un concepto teológico bonito para repetir en la adoración. Es literal. Es como si, en ese momento, la vieja versión de mí hubiera sido borrada, no con violencia, no con dolor, sino con un amor tan intenso que no dejaba espacio para nada más. Y cuando regresé, ya no era lo mismo. No fue el niño que se defendió en las calles, no fue el hombre que llevaba el odio en el pecho, ni siquiera fue el cristiano que oró por fe ciega. Era alguien que lo había visto. Y quien lo ve no necesita creerlo. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo es el cielo, sonrío. Porque la respuesta es sencilla, no es un lugar. Es un estado. Un estado del ser en el que cada fibra de tu cuerpo, cada pensamiento, cada respiración, está inmerso en algo que no se puede describir, solo experimentar. Y cuando regresas, llevas algo de eso dentro de ti. No como un recuerdo, sino como un hambre. Un hambre que no puede ser satisfecha con nada en este mundo. No con amor humano, no con éxito, no con paz. Porque nada aquí abajo se acerca a eso. Y por eso no le tengo miedo a la muerte. No porque sea valiente. No porque tenga respuestas a todas las preguntas. Sino porque yo estaba allí. Y sé que cuando llegue el momento, no será el final. Será el reencuentro con el único amor que nunca me abandonó, incluso cuando no lo merecía. Incluso cuando no sabía que él estaba allí. Y si estás leyendo esto y aún lo dudas, lo entiendo. Porque antes de vivir eso, también lo dudaba. ¿Pero ahora? Ahora sé que la duda es solo el último refugio de quienes aún no han sido tocados por la verdad. Y la verdad, amigos míos, no necesita pruebas. Sucede. ¿Ves algo? Porque acabo de ver lo que ningún hombre debería ver y seguir viviendo. Se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos como si le hubiera gritado al oído. Pero no había gritado. Estaba temblando. Cada músculo de mi cuerpo se sentía como si hubiera sido estirado al límite, como si alguien hubiera intentado partirme por la mitad y se hubiera rendido en el último segundo. Mi madre me miró como si fuera un fantasma, y tal vez lo fuera. Porque en ese momento ya no era el mismo. Intenté explicarle. Intenté poner en palabras lo que había visto, lo que había sentido, esa guerra, esos seres, esa montaña que no era de este mundo. Pero las palabras salieron mal, como si mi boca no pudiera seguir el ritmo de lo que mi alma había presenciado. Ella me escuchó en silencio, con los labios fruncidos y los dedos entrelazados con fuerza. Y luego, después de un largo suspiro, dijo algo que nunca he olvidado: hijo, a veces Dios nos muestra cosas que no deben entenderse. Están destinadas a ser llevadas. Y eso fue todo. No hubo más preguntas. No hubo más explicaciones. Porque algunas verdades no caben en oraciones. Arden en tu interior, como un fuego que no consume, sino que transforma. Y ese día supe que no importaba lo que los demás dijeran, no importaba si lo creían o no. Lo había visto. Yo había vivido. Y eso fue suficiente. Porque la fe, amigos míos, no se trata de lo que se puede probar.
Se trata de lo que no puedes refutar. Se trata de ese momento en el que miras hacia atrás y te das cuenta de que incluso en tus peores días, incluso cuando todo parecía perdido, había algo más grande que te detenía. Algo que no te dejó caer. Algo que, cuando finalmente abriste los ojos, estaba ahí, esperando. Y si todavía piensas que esto es una locura, lo entiendo. Porque antes de vivir eso, yo también lo habría pensado. ¿Pero ahora? Ahora sé que la mayor locura es pasar toda la vida buscando respuestas, al final, descubrir que siempre estuvieron dentro de ti. Solo espero que dejes de dudar y empieces a sentir. ¿Y si te dijera que, en ese momento, el sonido que escuché no provenía de mi cuerpo, sino de algo mucho más allá de él? Mi madre me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sabía que estabas aquí. Y lo entendí. ¿Cómo puedo explicar que, incluso con la cabeza apoyada en la almohada, ese ruido, ese sonido de algo moviéndose, como si alguien arrastrara un estante, no fuera físico? No era mi cráneo, no era mi cuerpo. Era algo dentro de mí, algo que me sacaba, como si unas manos invisibles me levantaran. ¿Podría haber sido un ángel? ¿Podría haber sido el mismo Cristo? No sé. Solo sé que no fue de aquí. Cuando mi madre dijo que ni siquiera sabía que yo estaba allí, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Le dije todo. Creo que acabo de encontrar a Jesús. No fue una suposición. Era una certeza. Y, por supuesto, en mi familia solo creían mi madre y mi hermana mayor. ¿Mi padre y yo? Éramos escépticos. Pero mi madre no lo dudaba. Fue una revelación especial, dijo. Y lo conservé durante más de 20 años. ¿Por qué? Porque, primero, no entendía nada sobre el cristianismo. En segundo lugar, ¿quién en su sano juicio me creería? Eso es lo que pensé. Entonces me callé. No se lo dije a casi nadie. Tal vez a algunos amigos, pero ni siquiera ellos realmente lo entendieron. Y yo tampoco lo entendí. No en ese momento. Solo más tarde me sumergí como loco en la Biblia. Tratando de entender. Tratando de encontrar respuestas. Pero aún así, algo me molestaba. Si la gente veía a Jesús resucitar a los muertos, caminar sobre las aguas, realizar milagros, ¿por qué seguían dudando de él? ¿Por qué no creyeron? Y yo, que estuve allí, que lo vi con mis propios ojos, ¿por qué no me convertí también en un mejor cristiano? De hecho, sucedió todo lo contrario. El dolor que llevaba no desapareció. Solo ganó un objetivo. Ahora tenía a alguien a quien culpar. Alguien que conocía era Dios, que tenía el control de todo. Y lo odié por eso. Antes quería suicidarme por desesperación. Ahora quería morir para estar con él. Pero sabía que no podía. Porque no era mi vida. Entonces me rebelé aún más. ¿Cómo pudiste dejarme así? No quiero vivir destrozado. Ya no quiero esto. Y actué como si no hubiera consecuencias. Cometí más errores. Más pecados. Pero todo. Pero dos cosas se quedaron conmigo para siempre. El primero fue el amor, ese amor que no puedo explicar, pero que me envolvió como un abrazo eterno. La segunda fue la realidad de lo que experimenté. Porque en ese lugar estaba más vivo que nunca aquí. Más real. Más intenso. Aquí, en este mundo, solo conocemos lo que nuestros 5 sentidos nos permiten saber. Pero ¿y si te dijera que ahí todo se multiplica? ¿El tacto de tu piel? 10 veces más sensible. ¿Hambre? No existe. ¿El cansancio? Nunca llega. Ni siquiera la necesidad de respirar. Simplemente lo eres. No necesita aire, no necesita comida, no necesita dormir. Es como si todo el peso de la existencia desapareciera. Algunos dicen que ciertas drogas te hacen sentir así, como si fueras invencible, como si nada pudiera detenerte. Pero nunca he experimentado esto. Solo escuché historias. Y ninguno de ellos se compara con lo que experimenté. Porque no había ninguna ilusión. Era la verdad desnuda. Era una vida sin filtros, sin limitaciones. Fue real.
¿Y esos dos seres que vi al principio? Todavía no sé quiénes eran. Tal vez fui yo quien luchó contra mí mismo. Quizás fue la guerra entre lo que era y lo que podía ser. Lo único que sé es que eran idénticos, el mismo contorno, la misma forma. ¿Pero qué significa esto? No tengo ni idea. El túnel, el encuentro con él, sí, eso era obvio. ¿Qué pasa con la batalla entre ángeles y demonios? También reales. Tan real como mi incredulidad después de eso. Pasé 20 años sin poner un pie en una iglesia. Cuando regresé hace 3 años, fue como si se hubiera desatado el infierno. No contra mí, sino contra la hipocresía que vi. Porque en el pasado me encontré con cristianos que dejaban el servicio y se iban directamente al club. Que vivía como si Dios fuera un hobby dominical. Y sabía que no podía confiar en personas así. Pero esta vez fue diferente. Cuando conté mi historia, fui atacado. No por demonios, sino por hombres, hombres que conocían la Biblia mejor que cualquier pastor, pero que no tenían amor. Hombres como el que llamo señor Harley. Un tipo pequeño, pero afilado como una espada. Podría haber sido líder, pero eligió ser juez. Y los jueces no salvan a nadie. Entonces, ¿por qué estoy seguro de que el que encontré fue Jesús? Porque incluso Satanás puede disfrazarse de luz. ¿Pero el amor que sentí? ¿La paz que me invadió? Ningún error en el mundo podría replicar eso. Porque, después de Dios, Satanás es el más poderoso. El más inteligente. El padre de todas las mentiras. Pero una mentira, por perfecta que sea, nunca podrá imitar la verdad. Y la verdad es que estuve allí. Y no fue un sueño. No fue una alucinación. Fue real. Y eso lo cambia todo. ¿Y qué no puede hacer? No puede fingir amor. Porque ese amor que sentí ese día, y no me pidan que se lo explique, porque las palabras nunca lo explicarán, fue amor. Amor puro. Amor que no se puede fabricar, que no se puede imitar, que no se puede negociar. Satanás puede disfrazarse de ángel, puede susurrar dulces promesas e incluso puede realizar milagros que asombran la vista. ¿Pero amor? Él no tiene ese. Porque el amor no es un truco, no es una estrategia, no es moneda de cambio. Es el corazón mismo de Dios que late dentro de ti. Y eso es lo que sentí. No fue un sentimiento pasajero, no fue una emoción fabricada por la adrenalina del momento. Fue algo que me atravesó, que me rompió y me reconstruyó en segundos. Algo que, aún ahora, años después, todavía me hace estremecer al recordarlo. Porque el amor verdadero no olvida. Él anota. Arde. Y Satanás, por mucho que lo intente, nunca podrá reproducir esto. Puede imitar la luz pero no el calor. Puede imitar la voz, pero no el tono. Puede imitar la presencia, pero no la esencia. Y es por eso que sé que fue él. Porque, después de ese encuentro, mi vida ya no fue la misma. Regresé a la iglesia hace 3 años y el ataque se produjo poco después. No fue una coincidencia. Satanás no quiere que hable de esto. Él no quiere que escuches. Porque él sabe que, si saboreas este amor, si sientes esta paz, todo cambia. Las prioridades se invierten. Las máscaras caen. Y pierde el control. Porque la verdad es simple, esta vida es temporal. Un abrir y cerrar de ojos. Un respiro. ¿Y qué viene después? La Biblia la llama la muerte segunda, pero no es un fin, es una elección. Una elección que hacemos ahora, mientras aún respiramos. Porque cuando este cuerpo físico se va, lo que queda es el alma. Y el alma no muere. Ella continúa. En un cuerpo espiritual, en una existencia que es más real, más intensa, más viva que cualquier cosa que jamás hayas experimentado aquí. He estado allí. Lo sentí. Y te lo garantizo, lo que viene después es 10 veces más intenso. Si el fuego de esta vida es insoportable por un segundo, imagina el fuego del infierno, más caliente, más doloroso y eterno. No es un castigo arbitrario. Es la consecuencia natural de una vida vivida lejos de Dios. Porque el infierno no es un lugar al que Dios envía gente.
Es el lugar que eligen ir cuando rechazan lo único que puede salvarlos, el amor de Cristo. Y no me des excusas. No digas que no conoces a Jesús. Saber de él no es lo mismo que conocerlo. Puede que sepas todo sobre Hitler, sus citas, sus batallas, sus ideologías, pero eso no significa que realmente lo conocieras. De la misma manera, puedes asistir a la iglesia, leer la Biblia, incluso predicar a otros, pero si no tienes una relación personal con Cristo, todo es superficial. Es como darle la mano a un extraño y pensar que eso es amistad. La iglesia no es el lugar donde se encuentra a Dios. La iglesia es el lugar donde aquellos que ya lo han encontrado se reúnen para adorarlo. Dios está en tu corazón. Él dijo, ve a tu habitación, cierra la puerta y ora en secreto. La oración es la única línea directa con Él. Es donde ocurre la verdadera transformación. No se trata de rituales, no se trata de apariencias, no se trata de seguir reglas. Se trata de rendirse. Se trata de decir, Señor, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes. Y ahí es donde comienza la batalla. Porque aceptar a Cristo no es solo levantar la mano en un servicio o repetir una oración. Es morirte a ti mismo. Es dejar de lado lo que quieres, lo que crees que mereces, lo que el mundo te dice que es felicidad. Es elegir el camino angosto, incluso cuando todos a tu alrededor corren por el camino ancho. Es perdonar cuando todo en ti grita por venganza. Es amor cuando todo en ti quiere odiar. Es poner la otra mejilla cuando el instinto es contraatacar. Y no digo que sea fácil. Todavía caigo. Todavía lucho. Todavía tengo días en que mi carne grita más fuerte que el espíritu. Pero hay una diferencia entre aquellos que tienen a Cristo en su mente y aquellos que lo tienen en su corazón. En la mente, Él es un concepto, una idea, algo que se estudia y se discute. En el corazón, Él es vida. Él es fuerza. Él es lo único que te detiene cuando todo a tu alrededor se desmorona. Piénsalo, cuando te encuentras con un extraño en la calle, eres educado, sonríes, intercambias bromas. Pero si este extraño muriera mañana, no sentirías nada. Porque no había ningún vínculo. No hubo amor. Ahora bien, si fuera un ser querido, el dolor sería insoportable. Porque el amor verdadero echa raíces. Convierte a los extraños en familia. Es lo mismo con Jesús. Mucha gente va a la iglesia, canta himnos, escucha los sermones, pero el lunes vuelven a la carrera desenfrenada por el dinero, el estatus y el placer. Saben acerca de Dios, pero no lo conocen. No hay intimidad. No hay entrega. No hay lágrimas cuando Él se aleja, no hay alegría cuando Él se acerca. Y por eso estoy aquí. No para juzgar. No condenar. Pero decir, no tienes que creerme. No tienes que creer nada de lo que dije. Pero inténtalo. Cierra la puerta de tu habitación, arrodíllate y habla con Él. No con bonitas palabras. No con repeticiones vacías. Cuéntalo como eres. Con tus dudas, tus miedos, tu enfado. Y espera. Porque Él responde. No siempre de la forma esperada. No siempre a la hora que quieres. Pero Él responde. Y cuando eso suceda, lo sabrás. Porque ya no se tratará de religión. Ya no se tratará de reglas. Se tratará de amor. Amor que te persigue, que te perdona, que te transforma. Amor que no se rinde contigo, incluso cuando te rindes contigo mismo. Entonces, ¿a qué estás esperando? El tiempo se acaba. La vida es corta. Y la eternidad es demasiado larga para vivirla sin Él. Y ahí estás, luchando contra Dios mismo como si fuera tu adversario. Como si Él no conociera cada pensamiento incluso antes de que usted lo formule. Como si no hubiera visto cada lágrima antes de caer. Gritas, cuestionas, desafías, ¿y Él? Él solo espera. Porque en el fondo sabes que Él es la única respuesta que nunca te ha abandonado. ¿Dices que no lo conocías? Pero Él siempre te conoció. Desde antes de que existieras, Él ya conocía cada caída, cada herida, cada momento en el que pensaste en rendirte. Y, sin embargo, Él te eligió. Incluso cuando lo empujaste a un segundo plano de tu vida,
Él permaneció allí, paciente, como un padre que no se da por vencido con su hijo rebelde. Hablas de guerra, y es verdad, hay una batalla. Pero no es contra Dios. Está dentro de ti. Entre lo que te enseñaron a creer y lo que realmente vives. Entre la fe que muestras los domingos y la vida que llevas de lunes a sábado. Entre el amor que dices tener y el odio que aún llevas en el pecho. Y en esta lucha descubres que no estás solo. Porque Él está ahí, en medio del caos, sosteniendo tu mano incluso cuando intentas retirarla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te sacó antes del fuego? ¿Por qué te dejó acercarte tanto al abismo? Porque Él sabía que solo entonces entenderías. Que solo cuando ya no tuvieras fuerzas para luchar dejarías finalmente que Él te llevara. Que solo cuando el dolor fuera insoportable aceptarías el amor que Él siempre te ofreció. Y luego, después de años de batalla, de noches de insomnio, de días en los que pensaste que no podías soportarlo más, miras hacia atrás y te das cuenta, Él nunca te dejó. Incluso cuando lo acusaste, lo maldijiste, lo desafiaste. Incluso cuando dijiste que ya no creías. Él estaba allí. Y ahora lo entiendes. No fue una religión la que te salvó. Era una relación. Un amor que no se rinde, que no se cansa, que no se ofende. ¿Todavía fumas un paquete al día? ¿Aún llevas cicatrices que nadie ve? ¿Aún luchas con pensamientos que te deprimen? Todo está bien. Dios no espera la perfección. Él espera honestidad. Él no quiere un cristiano falso. Él te quiere a ti, con tus dudas, tus debilidades, tus rebeliones. Porque es allí, en medio de vuestro desorden, donde Él realiza el milagro. Y cuando finalmente dejes de luchar contra Él, cuando finalmente te rindas, te darás cuenta de que la guerra nunca fue contra Dios. Fue contra ti mismo. Y que la paz que tanto buscabas estaba siempre a tu alcance, solo tenías que dejar de resistirte. Y fue allí, en ese reencuentro después de 2 décadas, donde finalmente llegó la respuesta. 20 años. 20 años después de aquella noche, de aquel dolor, de aquella marca que no parecía sanar. Y allí, en el mismo porche donde empezó todo, todavía resonaba la pregunta, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué no mejoró, sino que empeoró? Porque Jesús es soberano. Mi alfa y mi omega. Sabía que si esa revelación no hubiera llegado en ese momento exacto de mi vida, no habría sobrevivido. Él conocía la furia que llevaba. Vio cada herida, cada golpe que aún sangraba por dentro. ¿Sabes cuándo fue la última vez que mi padre me golpeó? Yo tenía 33 años. 33. Y en la cultura coreana, al menos en su generación, esto todavía se consideraba normal. Hoy no, por supuesto. ¿Pero en aquel entonces? Fue así. Y yo, criado en Estados Unidos y luego en Brasil, con padres coreanos de la vieja escuela, sabía una cosa: nadie toca a sus padres. Nadie. Entonces, cuando él no dejó de atacarme, me defendí. No porque no pudiera defenderme, sino porque algo en mí se rompió. Y fue ahí, en ese momento, que todo cambió. Nunca más me tocó. A veces lo que parece una maldición es en realidad una bendición disfrazada. Porque cuando el corazón está lleno de cicatrices, Jesús dice, no juzguéis, porque no veis lo que hay en el corazón de los hombres. Cada uno está en una etapa diferente. Cada uno tiene su propio ritmo, sus propias luchas. Imagínese, un hombre que lo ha tenido todo en la vida, pocas cicatrices emocionales. Alaba a Dios con facilidad. Gracias Señor por todo. Por supuesto, es fácil cuando la vida no te aplasta. Pero ¿qué pasa con el que pasó por el infierno y regresó? ¿El que se rompió todos los huesos en la caída? ¿Quién necesita más tiempo para escuchar? ¿Quién enfrenta mayores desafíos? Por eso no juzgamos. Pero tampoco renunciamos a la verdad. La Biblia no cambia. Si vas en contra de uno de los mandamientos, sí, estás equivocado. Pero en el camino con Dios cada uno tiene su propio ritmo. No nos corresponde a nosotros medir. Mire a Kobe Bryant, por ejemplo. Un ídolo de todo el mundo, rico, famoso, poderoso. Y de repente todo terminó. La muerte no elige. Pero nosotros que conocemos la verdad sabemos que hay algo más allá.
No voy a juzgar dónde está ahora, pero ¿qué dice la Escritura? A menos que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, no serás salvo. Eso es todo lo que importa. No lo vi glorificar a Cristo ni una sola vez. Y eso es lo que queda. Salomón, gracias por venir hoy. Sé que se suponía que sucedería hace un año, pero Dios tiene el momento perfecto. ¿Y ahora, qué sabes hoy que no sabías antes? ¿Que te gustaría dejarnos? Solo quiero decir una cosa, todos somos iguales. No importa de dónde vengas, tu cultura, tu origen. Todos somos humanos. Estamos todos en el mismo reloj. Cada día es una apuesta, porque prometo, como testigo, que esto es solo el comienzo. Sé que mi testimonio por sí solo no consolará ni cambiará a nadie. Pero espero que, a través de voces como las de este canal, al menos le deis una oportunidad. Porque Él te encuentra a medio camino. Pero debes dar el primer paso. No lo ignores. No lo pospongas. Mañana puede que sea demasiado tarde. Mi esperanza es que, a través de lo que he experimentado, comprendan, no se necesita un gran milagro para encontrar a Dios. Solo mira. Ya ganó. Jesús ya pagó el precio. No necesitas cargar con el peso de tus pecados. Solo da tu corazón. Él se encarga del resto. Para aquellos que piensan que han llegado al final, que no hay salida, que se han apagado todas las luces, hay una que nunca se apaga. La luz eterna. Y cuando estés en el fondo, sin nadie a tu alrededor, Él estará allí. Siempre. Este es el mensaje que intentamos llevar al mundo que no conoce la verdad. Nosotros tampoco lo sabíamos. Pero Jesús no apareció en mi vida porque soy especial. Fui tras Él. Por desesperación. Y por eso digo, el sufrimiento no siempre es malo. A veces es solo el punto de inflexión. Gracias por compartir tu historia y darnos una idea de lo que nos espera, ese lugar glorioso, ese amor que describiste. No podemos esperar. Ahora, ¿qué tal si terminamos con una oración, derramando nuestro corazón ante Dios? Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por este momento, por esta plataforma, porque Yuli trajo las buenas noticias, esperanza, salvación, misericordia, gracia. Sabemos que nuestras vidas son breves y que todavía hay muchas personas perdidas. Cegados por lo que ven, vulnerables, sin comprender. Ayuda a estas personas a venir a ti con todo lo que tienen. Para hacerles saber que no están solos. Ya lo has demostrado. Incluso cuando pensamos que estamos solos, no lo estamos. Ya ganaste en el momento en que diste tu vida por nosotros. Eres el Alfa, la Omega, el primero y el último. Confiese toda lengua que no hay otro Dios, que no hay otro Señor. Pido por Julián y por este canal, para que cada vez más personas conozcan y glorifiquen tu nombre. Nunca es demasiado tarde para nadie mientras haya aliento. Pero un día el tiempo se acaba. Que todos te encuentren antes de eso. En el nombre de Jesús, amén. Ninguno de nosotros está loco. Ninguno de nosotros inventamos historias ni vivimos de ilusiones. Esto es real, tan real como el aire que respiramos. Tú conoces mi corazón, Señor, y sabes que no estoy aquí para mí. Durante 20 años, incluso después de esta revelación, todavía me perdí en mis propios deseos, pero ahora ha llegado el momento. Ya era hora. Todo es para ti, para tu verdad, para tu gloria. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por absolutamente todo, lo bueno y lo que parecía malo, porque incluso eso sirvió para un propósito mayor en tus manos. Pido que uno más, solo uno más, encuentre el camino. Porque sé que tú vas a su encuentro, que no dejas a nadie atrás. Una vez más, les agradezco esta oportunidad. Te agradezco por el coraje que solo viene de ti y oro para haber sido digno de tu llamado. Porque solo tú mereces todo el honor, solo tú eres el Señor y Dios de este universo. Nada escapa a tu gobierno, nada escapa a tu soberanía. En el nombre de Jesús, oro. Amén.